oración para el rey. Este capítulo es un canto compuesto por David para que el músico principal del tabernáculo lo entonara en ciertas liturgias. Se trata de una oración congregacional a favor de un creyente en particular, el rey de Israel. De hecho, algunos piensan que este salmo se cantaba cuando el rey salía a la guerra. Vamos a estar viendo este capítulo en 2 puntos. En el primer punto vamos a ir desde los versos del 1 al 4, orando juntos por un hermano. Y en el segundo punto, los versículos del 5 al 9, alabanza por el testimonio. ¿Listos? Comencemos. Orando juntos por un hermano. No está mal que un creyente ore para ser oído en medio de sus propias tribulaciones. Tenemos el caso del Salmo 17:6. Dice: yo te he invocado porque tú me has respondido, inclina tu oído y escucha mis palabras, oh Dios. Ora David. Pero también es importante orar para que los hermanos en la fe sean igualmente atendidos por el Señor cuando ellos afronten conflictos o momentos de angustia. Es más, este salmo, cuando habla de tiempo de conflicto o de angustia, está haciendo referencia al término hebreo a un tiempo de asedio, como si los ejércitos enemigos estuvieran atacando al pueblo de Dios. En este primer punto vemos que la congregación invoca el nombre del Dios de Jacob para bendecir a uno de sus miembros. Pero esta bendición a favor de este hermano es sobre la base de que él también está en una comunión con Dios, en el pacto. Miremos Salmos 46:7. Salmos 46:7. Dice: Yahvé de los ejércitos está con nosotros y nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Un título que es inusual, el Dios de Jacob. Bueno, la iglesia está orando, la iglesia de Israel está orando por su pastor David. Y la petición que hacían a favor del rey David, versículo 2, volvamos al Salmo, Salmo 20, verso 2, era para que la defensa, la ayuda y el sostén del cielo vinieran para él. Podemos imaginarnos ángeles siendo enviados desde la Jerusalén celestial a favor de un hijo que necesita la ayuda de Dios. Pero también podemos notar que no se está invocando la ayuda de los ángeles directamente, sino que Dios mismo envíe la ayuda conforme a su voluntad desde su santuario celestial. Notemos algo, se habla de santuario y también se habla de Sión. Comenta Daniel Carro, un comentarista, dice: también hoy Dios envía ayuda de las dos maneras, directamente del cielo y también desde su iglesia. Cierro la cita. Claro, Dios hoy nos envía su auxilio a través de los ángeles ministradores, como dice la palabra, pero también desde la tierra tenemos un auxilio y es contar con las oraciones de nuestros hermanos en la fe. Como sea, volvamos al Salmo 20, versículo 3. Se pide que el Señor traiga a su memoria las ofrendas
y sacrificios que el mismo rey ya ha ofrecido antes. Esto nos recuerda en Hechos 10:4, cuando un ángel se le aparece a Cornelio y le dice: Dios ha traído a la memoria todas tus limosnas. ¿Ven? Entonces, esto es algo así como si dijeran, como si oraran, para que Dios bendijera al rey, teniendo en cuenta sus obras de obediencia y de entrega para con Dios y para con sus hermanos. Bueno, versículo 4. Miren cómo todo se conecta. En ese sentido, que le sea concedido el deseo de su corazón, significa que Dios cumplirá los planes y peticiones del corazón del rey en medio de la batalla. ¿Y qué petición podría tener el rey cuando estaba en la guerra sino la victoria? Esa es la petición que tiene el rey en su corazón. Entonces, esta línea vamos a entenderla bien, no vamos a abusar de esta línea. Si entendemos lo que estamos percibiendo, que este rey por el que se está orando es un varón justo, y la voluntad de ese varón justo está completamente alineada con la voluntad de Dios. Es un varón santo y piadoso. Por eso es que Dios le concede la petición de su corazón. Leamos el Salmo 145:19. Dice: Él cumple el deseo de los que le temen, Él escucha su súplica y los rescata. Amén. De los que le temen, este rey teme a Dios. Entonces, esto fue el primer punto, orando por un hermano. Bueno, ahora vamos al segundo punto, alabanza por el testimonio. En esta segunda sección, el salmista deja ver la alegría de corazón que tiene el pueblo de Dios cuando uno de los suyos obtiene la victoria. Y es que, como el cuerpo que se goza cuando uno solo de sus miembros recibe un elogio, la iglesia se alegra en la salvación que Dios da a uno de los hermanos. Cuando a uno le felicitan o le dicen un cumplido por alguna presentación personal, todo el cuerpo se siente feliz, se siente contento y satisfecho. No si se elogia a los brazos, a la cabeza. Los miembros no se van a jactar o a enorgullecer solos, todo el cuerpo va a sentir esa alegría. Entonces, de esa forma, cuando un miembro del cuerpo de Cristo recibe bendición de Dios, todos los demás miembros se ponen felices con él. Bueno, eso está en el versículo 5. Nos alegraremos, cantaremos por tu salvación. Es más, el término hebreo se refiere a que gritan con exaltación, como con voz de victoria. En la Biblia de las Américas dice: cantaremos con gozo. Bueno, versículo 6. El contexto del Salmo nos está mostrando que la gente que está orando por el rey da por sentado que Dios ya le ha dado la victoria. Por eso dice: alzaremos pendón. ¿Sí? Alzar pendón es lo mismo que hoy día decir izar bandera. Y ese acto en tiempos antiguos, estamos hablando siglo XI antes de Cristo, era una señal de imponencia, era una señal de orgullo militar, era una señal de celebración después de haber obtenido la victoria. Bien, miremos por ejemplo Salmo 64. Dice: has dado estandarte a tus adoradores, de modo que no huyan delante del arco, dice en la pechita. El pueblo reconoce que Yahvé salva a su ungido. Dios oye, Dios libera con poder al rey David en medio de las guerras, y la gente lo testifica. Leamos
Salmo 28:8. Dice: Yahvé es la fortaleza de su pueblo y el sustentador de la salvación de su ungido. Bueno, volvamos al Salmo, versículo 7. Cuando un rey piadoso confiaba en el Señor, estaba recordando su nombre. Y tenemos el ejemplo de Ezequías. Segunda de Crónicas 32:8 nos muestra a un rey Josías piadoso, santo, que está rodeado por una guerra que parece que va a fracasar. Una guerra que no hay manera de ganar humanamente. Pero este hombre se aferra en su confianza en Dios y Dios lo liberta. ¿Sí? Un rey piadoso en Israel no colocaba su confianza en su propio poder, bienes o armas. En cambio, los reyes del mundo sí confiaban en sus carros, en sus caballos, pero ellos no. Los reyes piadosos. Miremos Salmos 33:17. Dice: falsa es la salvación del caballo, pues con su gran fuerza no libra a su jinete. Es algo que tiene claro el pueblo de Dios. No confiar en nuestras fuerzas, en nuestros logros, capacidades, recursos. Versículo 8. Los enemigos del pueblo de Dios, los que no confían en el Señor, flaquean y caen. Pero esa congregación que, comenzando desde su líder, confía en Dios, puede levantarse y permanecer de pie, dice el versículo 8. Y en la pechita dice así: ellos están postrados y caídos, pero nosotros estamos firmes y dispuestos. Versículo 9. El Salmo termina diciendo: salva, Yahvé, con exclamación. ¡Qué gran don del cielo tenemos! Cuando sabemos que el Rey oye a su pueblo cuando lo invocan. El Rey del cielo escucha el clamor de los suyos. Hermanos, algunas aplicaciones finales para este capítulo. Para los reyes judíos era muy conveniente que se orara por ellos. Se oraba por ellos en el templo y se cantaba este salmo. Les recordaba que su victoria estaba en Dios. Hoy también las iglesias locales deben recordar, orar por sus pastores, pues ellos también deben afrontar luchas personales. El mismo apóstol Pablo, siendo quien era, hermanos, pedía oración para que la iglesia lo tuviera presente. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, velando en oración siempre, orando e implorando continuamente por todos los santos y a la vez por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para anunciar osadamente el misterio del Evangelio. Y así tenemos otros textos en el Nuevo Testamento donde el mismo apóstol pide que se ore por él. De todas formas, ese salmo podemos aplicarlo a los demás hermanos, porque los cristianos seguimos afrontando también pruebas y es necesario interceder unos por otros. De esa manera la iglesia ora por los hermanos que sufren y esperamos la victoria que viene del cielo al favor de ellos. Una victoria que ya ha sido ganada en Cristo. Otra aplicación, y de hecho me atrevo a decir más importante que todo lo que hemos mostrado hasta este momento. El único rey cuyos deseos y voluntad están alineados perfectamente con los deseos y voluntad de Dios es el Rey Jesucristo. Estas palabras de oración que la congregación, que el Espíritu Santo está haciendo, se aplican en Jesucristo. Yahvé mismo prometió que su Mesías, su ungido, dice Isaías 53:11, vería linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Es más, como se acuerdan, dice el Salmo 2:8, Dios le dijo al Hijo de Dios: pídeme y te daré por herencia las naciones. Es más, el Padre le dijo que pidiera cuanto su soberana generosidad quería darle. En efecto, son los deseos de Cristo los que el Padre cumplió. Y finalmente, la fuerza salvadora del Padre capacitó a Jesús para afrontar el peso de su sufrimiento y su muerte en la cruz. Y a la vez, esa diestra poderosa del Padre fue la que lo levantó de entre los muertos. Este salmo se cumple en el victorioso Rey Jesús de Nazaret.